¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Mesa Central Digital. Iniciamos una nueva semana, una semana que además es corta, que siempre se agradece. El lunes 27 de abril, en medio de muchas conmemoraciones por el aniversario número 99 de Carabineros. De hecho, estoy mirando imágenes. El presidente en este momento está en uno de esos actos. En realidad, toda su agenda de esta jornada tiene relación con Carabineros de Chile. Es la señal que han querido dar este 27 de abril. Durante el fin de semana también estuvo en el marco de los 2 años, ¿no?, del aniversario de la muerte de los carabineros en Cañete. Así que esa es la tónica y la señal que ha querido dar el gobierno de José Antonio Kast. Hoy día también es el primer día que contamos con 42 horas semanales de trabajo. Comienza, se ponen en marcha y hay reuniones importantes de la CUT con autoridades para definir el tema del salario mínimo. Así que para partir tenemos esta jornada. Una mañana muy fría hoy, 4,2 grados temprano, pero ya está agarrando temperatura en la región metropolitana, 17,2. En este momento en la región metropolitana tenemos las imágenes de tránsito ahí. Eso es Providencia y también Viña del Mar. Para Valparaíso, la región de Valparaíso, se esperan 20 grados de máxima. Este día lunes para nosotros 22. En el norte máximas de 23, pero con cielos completamente cubiertos. Y más al sur, en Temuco, por ejemplo, tenemos 12 grados de máxima con lluvia y nubosidad este día lunes. Partimos Mesa Central Digital. Al otro ladito, aquí en el estudio del lado, está Andrea Rivera con Lo que marca, si lo quieren escuchar, también en el 103.3 en el FM. Empecemos con los temas de este día. Bueno, tenemos la pantalla dividida porque, como les decía, hoy va a ser muy relevante las conmemoraciones que hay en torno al Día del Carabinero. En medio de todas estas actividades hay un despliegue importante de los ministros. Todos partieron prácticamente su jornada en alguna comisaría, dando algún tipo de señal. La vocera de gobierno, Mara Cedini, va a recibir también a las viudas de la institución hoy día en el Palacio de la Moneda. Y hace un ratito, en la primera actividad que tenía de la jornada, respondió sobre las encuestas, porque es la ministra peor evaluada. Así cerró el mes de abril Mara Cedini. Bueno, vamos a hablar también de las reuniones desde el gobierno con la oposición. Hay reuniones importantes del ministro García Ruminot, ministro José García Ruminot, con el Frente Amplio y también con el Partido Comunista, aunque dicen, están fijos en que si esto no se divide, para ellos no van a dar los votos, ¿no?, para la idea de legislar. Pero vamos a ver qué ocurre con estas reuniones. Y vamos a hablar también de Donald Trump y este nuevo atentado en Estados Unidos. Ha generado mucha controversia. Ha generado discusión también por la seguridad que tiene el mandatario. Es tercera vez en 3 años que atentan contra su vida, porque acá lo que se ha entendido es que el objetivo era el presidente de los Estados Unidos, además de miembros importantes de su gabinete. Hay harto más, hay polémica en torno a Janet Vega, así que todo lo vamos a estar tratando hoy día, pero iniciemos con el primer tema. Bueno, hay un despliegue entonces importante del gobierno en torno al aniversario entonces número 99 de la institución de Carabineros. Ayer el presidente, les decía, estuvo en Cañete y, bueno, habló sobre este atentado ocurrido en Cañete y dijo: hoy día podemos decir que se ha hecho justicia, pero eso no nos devuelve a sus padres, a sus maridos, a sus compañeros. Hablaba ahí a los familiares. Pero sí hay que dar una señal clara a la nación de que estos crímenes horrendos no quedan impunes. Esto por el asesinato entonces de quienes se ha denominado como los héroes de Arauco: Carlos Cisterna, Misael Vidal y Sergio Arévalo. Me parece que acabo de ver en esta ceremonia al expresidente Boric saludar a José Antonio Kast. Esta también parece dentro de los invitados, la Contralora. Así que hay hartas autoridades. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurre en esta ceremonia. Pero lo que hay durante el fin de semana, vamos a mostremos al tiro, porque está ahí el saludo protocolar del presidente con las autoridades, el general también director. Vamos a mirar. Justicia, doña Gloria Ana Chevesich Ruiz. Excelentísimo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, don Jorge Alessandri Vergara. Excelentísimo expresidente de la República,
don Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Excelentísimo expresidente de la República, don Gabriel Boric Font. Cardenal Arzobispo de Santiago, su eminencia reverendísima don Fernando Chomalí Carif. Alto representante protocolar de las iglesias evangélicas, obispo don Héctor Cancino del Valle. Bueno, ahí tenemos entonces las imágenes en este momento completamente en vivo de la Escuela de Carabineros. Y efectivamente, con la presencia del expresidente Boric y también con la presencia del expresidente Frei. Vemos prácticamente todas las distintas ramas del Estado. Veo al fiscal nacional también, Ángel Valencia. Presentaban incluso autoridades eclesiásticas, parlamentarios. Veo ahí a Camila Flores, que ha estado cuestionada también durante las últimas semanas a propósito de este reportaje de Tele 13. Se devuelve ahí el presidente Kast a saludar al expresidente Frei, los presidentes de las cámaras, gran parte también de sus ministros del gabinete. Así que vamos a quedarnos al pendiente, pero eso está ocurriendo en este momento en vivo. Y como les decía, el presidente durante el fin de semana aprovechó también estas actividades para entregar definiciones importantes y dar señales. Desde Cañete habló también la viuda de uno de los héroes de Arauco a propósito de la presencia del presidente de esta ceremonia y también del veredicto que conocimos hace unas semanas atrás, ¿no?, de condenar a los culpables de este asesinato. Bueno, el homenaje fue algo muy emotivo para nosotros como familia, obviamente con sentimientos encontrados. La pena siempre va a persistir en nosotros. Yo creo que abril es un mes triste para las tres familias. Las palabras del presidente nos dan un poco de esperanza, del respaldo de este gobierno hacia la institución y también sobre la condena que dijeron y se comprometieron a que esto se vaya a cumplir como fue dictaminado por el tribunal. Y esperamos también que sea para las personas responsables del delito que cometieron con Misael, Carlos y Sergio, como también con el suboficial mayor Figueroa de Puerto Varas, que aún estamos a la espera de noticias, su familia por lo menos, de qué es lo que sucedió para poder dar también una condena ejemplar. Bueno, ahí estaba entonces lo que decía una de las viudas. Esta mañana en nuestra mesa y con los columnistas estaba Iván Valenzuela, Kiki Mujica, y estaban con Carolina Toá y María José Naudón. Carolina Toá dedicó también sus joyitas esta mañana para hablar de Carabineros, de la institución, pero también de los problemas que hay con la dotación y quizás cambios que son necesarios hacer. Escuchemos lo que decía. Y la verdad es que en Chile hay un problema de dotación. Un problema que se ha generado por múltiples razones. O sea, que hay pocos carabineros. Sí, que faltan carabineros. Porque ha empezado a pasar... ¿Cuál es el estándar? Es que nosotros estábamos en el estándar teóricamente, ¿ya? Pero bajamos la dotación y el estándar subió porque la complejidad de la seguridad también se elevó. Entonces, ¿cuál es el problema que hubo en Chile? Al mismo tiempo pasaron varias cosas. Primero, los jóvenes empezaron a tener más alternativas. Y la gratuidad hoy día, muchos jóvenes que antes el único destino posible era carabinero, hoy día tienen otras opciones. Segundo, para el estallido y los años posteriores, mucha gente se retiró de carabineros, porque era muy cuesta arriba todo. Tercero, hay muchos llamados en el sector privado porque ha crecido mucho la seguridad privada. Entonces, muchos carabineros con una carrera avanzada empiezan a tener la tentación de retirarse antes porque les ofrecen mejores trabajos. Y cuarto, tenemos hoy día un tipo de delincuencia que es mucho más amenazante. Entonces también la carrera, desde ese punto de vista, es más complejo. A eso se suma que hace un tiempo atrás, precisamente para enfrentar la complejidad, se duplicó la formación de carabineros. En un año se llevó a 2, pero no se amplió la red de escuelas. Entonces bajamos a la mitad nuestra capacidad de formar carabineros. Entonces eso quiere decir que todos los años salía la mitad de carabineros y al mismo tiempo íbamos perdiendo por estas otras razones que digo. Entonces esto se ha empezado a enfrentar con varias medidas y creo yo que es importante aprovechar que en esto hay un consenso amplio. Ahí estaba entonces la joyita de Carolina Toá. Bueno, y esta mañana acá en Mesa Central conversó con Iván Valenzuela y Johannes Kaiser, presidente del Partido Libertario, y habló de varias cosas. De hecho, varias de esas cosas que mencionó aquí están siendo replicadas en otros medios. Pero
iniciando la conversación y entendiendo también el despliegue que había hoy día por parte del gobierno en torno al aniversario número 99 de Carabineros. Iván Valenzuela le preguntó qué le parecía esta señal, pero Johannes Kaiser fue un poco más allá. Dijo que no solo esperaba hoy día gestos y visitas de los ministros y del presidente a las comisarías, sino que también esperaba indultos. Este no es su gobierno, pero ¿le parece bien el énfasis que ha hecho el gobierno con Carabineros? El presidente fue ayer al Biobío a conmemorar precisamente este horrible asesinato y hoy la pauta pública del presidente es solo actividades relacionadas con Carabineros. Me parece perfecto y espero que hoy día también se informe o se anuncie, ojalá, el indulto de distintos carabineros que fueron entonces condenados en el marco de lo que fue la defensa de nuestra democracia el 18 de día. Usted lo prometió como en la época de la campaña, antes de la primera vuelta. Pero el gobierno no ha entrado en eso. No he entrado en eso. Yo creo que es parte de la política de seguridad. Yo en su momento traté de explicarlo de esa manera y no hubo mucha voluntad de entenderlo. Aunque yo he conversado con gente del Partido Socialista que entiende la lógica. ¿Por qué sería parte de la política de seguridad? Son indultos a personas que fueron condenadas por los tribunales, digamos. Sí, pero tribunales, en primer lugar, tribunales tampoco es una institución perfecta, los dos lo sabemos de manera, y sabemos también que los magistrados, habiendo grandes magistrados, hay otros magistrados que no son tan grandes. Aparte de algunas sinfonías de Mozart, no hay nada perfecto en lo humano, digamos. Pero que se dejan tensionar entonces por el ambiente político. Bueno, ahí estaba entonces lo que decía Johannes Kaiser, que espera también indultos a carabineros condenados en el contexto del estallido social durante esta jornada. Vamos a ver qué ocurre. Además, ¿qué tenemos hoy día? Bueno, el mandatario el fin de semana también dijo una frase que llamaba un poco la atención porque da cuenta también de definiciones en las que se quiere avanzar. Dijo que discrepaba el presidente José Antonio Kast con la idea de las Fuerzas Armadas en la calle. Él dijo porque las Fuerzas Armadas están para resguardar la soberanía de la patria. Se ha hablado también de la necesidad, ha reconocido el gobierno que no se puede estar dependiendo eternamente del estado de excepción, sobre todo pensando también en la Araucanía. Así que quizás esta declaración tiene que ver también con eso, buscar una solución más permanente, pero que no sea solo depender del despliegue de las Fuerzas Armadas en el sur. Bueno, también dijo que estaban en el norte en casos específicos en las fronteras. Vamos a hablar de otra polémica, hablemos de salud ahora, porque ahí hay un flanco abierto y vamos a ver también qué ocurre hoy día. Porque el nombramiento de quien ven ahí en pantalla, de Janet Vega, como subdirectora del Hospital de San Antonio, terminó con la salida de quien la nombra en el cargo. Esto lo conocemos nosotros desde el 20 de abril. Ahí tomamos conocimiento a nivel público de la llegada, ¿no?, de Janet Vega, exministra de Desarrollo Social del gobierno del presidente Boric. Llega y es nombrada por Loreto Maturana, que hasta ese entonces era la directora del Hospital Claudio Vicuña, del Hospital de San Antonio. Ella dio una entrevista esta mañana, está en los diarios, está en la tercera la entrevista que concedió Loreto Maturana, en donde insiste en que su razonamiento para el nombramiento de Janet Vega es basado absolutamente en aspectos que son técnicos y en las capacidades que ella tiene. Janet Vega ha hecho mucho trabajo en la salud pública y desde ahí tiene una expertise importante. Ella participó, me lo enviaban en la mañana porque lo conversamos en Mesa Central. Me mandaban algunos datos que no son menores. Por ejemplo, de Janet Vega, como quien trabajó en el informe de la OMS, que apuntaban a señales de que podía ocurrir la pandemia que luego vivimos. O sea, ha tenido un desarrollo importante como profesional para Chile, pero también en el extranjero. Entonces, en base a toda esa carrera y esa expertise, es que Loreto Maturana dice, yo le pido que venga. Ella vive cerca, entiendo que su residencia está en Santo Domingo, entonces técnicamente está cerca también de San Antonio. Pero cuando nosotros conocemos, hacia el 20 de abril, se da a conocer a nivel nacional de este nombramiento, generó ahí un problema a nivel de ministerio. Lo que cuenta por lo menos Loreto Maturana, dice que la contactan desde el Servicio de Salud para ver por qué este nombramiento. Ella insiste en que esta nominación es simplemente no tiene nada político detrás.
Pero recordemos que la crítica a Janet Vega viene entonces porque ella sale del gabinete del expresidente Boric en el año 2022 por de que decían ella quiso conversar con Héctor Yaitul, que luego fue condenado, recordemos, el líder de la CAM. Entonces ella termina saliendo del gabinete entre medio de esa polémica. ¿Y quienes dicen entonces? Acá hay como dos bandos muy marcados, quienes defienden su gestión técnica y quienes dicen esta polémica es suficiente para que ella no vuelva a tener un cargo de esa magnitud. Pero otros dicen, si los nombramientos se basan para este gobierno en temas que no son políticos, sino en expertise, no tiene sentido que se estén negando a su nombramiento. Le pidieron, según lo que cuenta Loreto Maturana, que no la ratificaran el cargo y ella dijo, no voy a hacer eso porque yo ya tomé la decisión. El contrato, las formalidades ya se habían echado a correr desde el 10 de abril y por lo tanto se le pide a ella, como directora, que presente una renuncia que es no voluntaria. Ante esta salida, ¿no?, de la directora, le pidieron ahí a alguien que subordinara, que estuviese en su cargo. Nadie quiso en el hospital. Una suerte como de protesta a esta acción, y ahora hay como 20 médicos que son muy muy relevantes que amenazan también con hacer efectiva su renuncia. Se espera que de hecho hoy día se hiciera efectiva, lo que puede poner en riesgo importante todo el desarrollo de lo que se hace día a día en el hospital de San Antonio, que ha tenido grandes problemas, pero que, decía además Loreto Maturana, defiende su gestión y se nos ha ido mucho mejor durante el último tiempo que ella ha estado a cargo. Así que vamos a quedar al pendiente de lo que ocurra y de cómo esto puede afectar. En materia más política, hay parlamentarios del Partido Republicano, por ejemplo, que dicen que el actuar de los médicos amenazando con irse a propósito de esto es un poco tener como de rehenes a los pacientes. Pero también está quienes defienden, que dicen que envolvió esto, una trinchera política o un conflicto político, fueron también quienes les llamó la atención el nombramiento, porque lo que dicen acá es que nadie ha podido poner en discusión las capacidades que tiene Janet Vega para este cargo. Vamos a ir a la pausa, son las 11:22, pero antes, saludemos a nuestro auspiciador, a Hyundai. Súmate a la evolución híbrida de Hyundai. Hay cosas que no se miden en ahorro, como tu familia y tu tranquilidad. Pero Benzina Hyundai híbrido te ayuda a ahorrar hasta un 72% en la ciudad. Porque ahorrar en benzina es avanzar híbrido. Súmate hoy a la evolución híbrida de Hyundai. Muchas gracias Hyundai por estar con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
Estamos de vuelta, son las 11:25 y llega información importante. En este momento llegó al grupo ahí de la Secretaría General de Gobierno un comunicado en donde dicen que desde la SEGEGOV informan que el presidente de la República, José Antonio Kast, designó a la periodista y académica Eliana Rosas Ortúzar como la presidenta del directorio del Consejo Nacional de Televisión. Así que Eliana Rosas se convierte en la nueva presidenta del directorio del CNTV. Destacan en el comunicado, por supuesto, su desempeño como docente de la Universidad Católica desde el año 85. Además, ha formado una cantidad impresionante de periodistas, Eliana Rosas. Dice también que fue decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica entre el 2000 y el 2003, y en el ámbito profesional, por supuesto, el Mercurio, la revista ¿Qué pasa? Son parte de sus trabajos. En Canal 13 ocupó también diversos cargos directivos, vicepresidenta del Consejo, secretaria general también y directora ejecutiva en Canal 13, y también en CNN Chile estuvo trabajando desde el 2008 al 2010. Trabajó también como gerente de comunicaciones y asuntos corporativos de Televisión Nacional de Chile entre el 2011 y el 2016. Así que es la nueva presidenta del Consejo, Eliana Rosas. Con esta información ahora vamos a nuestra pantalla dividida de nuevo, porque vamos al segundo gran tema. Continúan las negociaciones en torno a la mega reforma. Desde el oficialismo, desde la oposición siguen discutiendo cómo va a ser el aterrizaje de esta mega reforma ya cuando ingrese a la Cámara de Diputadas y Diputados, cuando comience a discutirse, porque esta semana es distrital. Por lo tanto, de hecho, las reuniones que van a llevar hoy día, que encabeza el ministro García Ruminot, van a ser acá en la sede de Santiago del Congreso. A la 1 va a recibir al Partido Comunista y a las 3:30 va a recibir al Frente Amplio. El Partido Comunista va con su bancada parlamentaria, pero ya adelantaban que ellos pidieron una reunión hace varios días, que celebran que se realice y que se materialice la reunión, pero que no hay una manera de dar vuelta el argumento. Ellos insisten en que no está a su disposición para aprobar la idea de legislar. Y del otro lado, en el Frente Amplio, es más diverso quienes asisten a esta reunión. Va a estar la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, con también parlamentarios, senadores, diputados, y ahí miembros también, por supuesto, la jefa de las bancadas, Gael Jomans, Emilia Schneider, van a asistir entonces a la reunión. Ahora, la idea de acudir al Tribunal Constitucional para la oposición no ha sido para nada descartada, y quienes se mantienen en ese argumento, que hay varios puntos ahí que dicen no serían constitucionales de la ley. Por ejemplo, el tema ahí del patrimonio que han declarado los ministros. Dicen aquí podrían haber faltas a la probidad. Otros plantean que esto de quitar las contribuciones para los mayores de 65 años es contradictorio y hace que se incumpla. Hay unos principios ahí en nuestra legislación, en nuestras bases, que hablan de permitir el desarrollo más equitativo entre regiones y comunas. Dicen que como esto va a afectar a ese fondo común que se genera en base a contribuciones, no es constitucional. Entonces hay varios puntos en los que han tratado de buscar esos resquicios legales. Pero son interesantes las reuniones que se lleven hoy. El presidente durante el fin de semana alabó mucho la gestión de quien ven ahí en pantalla. Es el ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot, militante de RN, y definido también como un poco alguien muy distinto al estilo que tiene Jorge Quirós, el ministro de Hacienda. Por eso hace unos días se hablaba también de que así como el gobierno anterior tenía dos almas, ¿no? Lo que era Apruebo Dignidad, el socialismo democrático, este gobierno también podría tener dos almas, en estilos muy distintos. Los ministros quizás de un lado que no tienen militancia política versus quienes sí la tienen. Y ahí anteponían un poco el estilo del ministro García versus el estilo entonces que tiene Jorge Quirós. Pero al parecer ese despliegue que ha hecho junto a la subsecretaria también, que también es de RN, ha rendido buenos frutos. Por lo tanto, tuvo felicitaciones ahí del presidente. Ahora, a propósito de esta reunión, han tenido también otras polémicas en los últimos días. El tema de los beneficios sociales y esta minuta que se filtra,
que era una minuta de Diprés, en donde han salido constantemente. El subsecretario de Hacienda, por ejemplo, decía que esto eran falacias, que eran mentiras, que no hay ninguna intención de cortarle el alimento también a nadie. El presidente dijo en las actividades durante el fin de semana, ha aparecido en estos días todo el tema del recorte, de los decretos, de los oficios, dice. Salió el tema de la Junaep, por ejemplo, y ahí dice, nosotros no tenemos ninguna intención de cortarle el alimento a los niños. De hecho, ironizó bastante con el tema el presidente. Bueno, y el subsecretario de Hacienda, que es Juan Pablo Rodríguez, decía, lo que apareció ayer a través de las redes sociales es una mentira tras otra. En ningún caso va a cortar la alimentación de nuestros niños. Que era más bien algo rutinario lo que aparece. Ahora, efectivamente existe la minuta y efectivamente decía que se podían considerar en el escenario de estrechez fiscal el recorte a distintos programas. Los que aparecen, por ejemplo, en evaluación, el programa de alimentación escolar, el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el PASE y diversas becas. Y eso generó alarma, generó críticas también por parte de la oposición, que incluso reforzaron este mensaje de que se les sigue quitando beneficios a la clase media y que la mega reforma es un beneficio solo para los ricos. O sea, está enmarcado también en la discusión de la mega reforma. Lo han defendido e insisten entonces en que no es así, que es simplemente una minuta. Y esta mañana escuchaba a Arturo Esquella también ser muy crítico sobre la filtración de estos oficios, de documentos que efectivamente no tienen el objetivo de ser de conocimiento público, y llamó a Arturo Esquella, el presidente de los republicanos, al segundo piso a revisar estos errores y a tomar las riendas en ese caso, porque no es primera vez que se filtra una minuta de gobierno. Para cerrar este bloque cuando son las 11:32, vamos a hablar de las 42 horas. Bueno, otro tema que también en algún momento tuvieron que salir a aclarar del actual gobierno. ¿Recuerdan que cuando se instalaron, de las primeras cosas que se hicieron en el Ministerio de Trabajo fue sacar esta suerte no, le decían un corpóreo, pero no es un corpóreo, porque era un símbolo de las 42 horas, en donde era como cuando uno va a alguna ciudad y aparece el nombre de la ciudad? Eso estaba fuera del Ministerio del Trabajo y fue removido. Entonces muchos criticaban y decían, o ponían en duda, decían, ¿va a haber alguna modificación a esto de las 40 horas? Y lo dijeron desde el gobierno, esa no era la intención. Bueno, hoy día entra en vigencia las 42 horas. Y habló el director del trabajo. Definió acá también puntos importantes y llamó a quienes no se les respete esto a hacer las denuncias correspondientes. Escuchemos lo que decía. El mecanismo principal al cual nos invita la ley es que lleguemos a un acuerdo entre trabajadores y empleadores para la aplicación de esta rebaja dentro de la jornada de trabajo. En caso de que no logremos ese acuerdo, la ley y también nosotros como Dirección del Trabajo hemos entregado normas claras para dar certeza sobre cómo aplicar esta rebaja dentro de una jornada laboral distribuida en 5 días en la semana, aplicando 1 hora en 2 días y en jornada de trabajo de 6 días, aplicando 50 minutos en un día, 50 minutos en otro y el saldo de 20 minutos en un tercer día. Como Dirección del Trabajo nos hemos desplegado para asegurar el cumplimiento de la legislación laboral a través de nuestros equipos en terreno y también teniendo activados todos nuestros canales digitales y presenciales para que en caso de incumplimiento pueda efectuar la denuncia ante esta situación. Ya, entonces están los canales abiertos, van a estar ahí pendientes de quienes sientan que no se les está cumpliendo esto de las 42 horas de trabajo, 42 horas semanales de trabajo. Son las 11:34 y me había quedado algo en el tintero sobre la mega reforma, porque esta mañana estuvo acá Johannes Kaiser conversando con Iván Valenzuela y les decía antes, no habló de la posibilidad de indultar carabineros, pero por supuesto que también la conversación se fue en torno a la mega reforma. Cosas que no le gustan a Johannes de este planteamiento. Recordemos que había dicho la semana pasada que estaban los 8 votos del Partido Nacional Libertario, por lo menos para aprobar la idea de legislar. Pero efectivamente hay cosas que, dice, no le parecen y están en el proyecto. Lo replican, de hecho, algunos medios. Tenemos por ahí el pantallazo. Entiendo que La Tercera había también levantado parte de lo que mencionó esta mañana acá en Mesa Central Johannes Kaiser. Ahí está entonces. Se condiciona. Johannes Kaiser condiciona ahí el apoyo a la mega reforma
por esta indicación ahí sobre propiedad intelectual. Dijo sí, que en varias cosas les habían hecho caso. Esa fue la expresión que utilizó. Escuchemos parte de esa declaración. Nosotros, bueno, en su momento nosotros demandamos que la ley no fuese miscelánea. Todo el rato se habla de esta ley miscelánea. Es cierto que tiene ciertos elementos, ¿ya?, que son menos, están menos homogéneos, pero a nosotros nos hicieron mucho caso, sacaron mucha legislación que no tenía que ver con el tema económico del proyecto. Porque igual tiene harta. Pero no queda mucho que no sea de tema económico. O es económico o es regulatorio, y en ese sentido las dos cosas van en la misma, van en el mismo sentido. ¿Me explico lo que voy? Pero en un principio venían también temas de seguridad y cosas por el estilo. Fue donde nosotros dijimos, oye, pare, porque eso ya es demasiado. Ya, lo de propiedad intelectual suena medio raro. Pero la propiedad intelectual... ¿Usted lo ve como una cosa regulatoria? Yo lo veo como un tema regulatorio que a mí no me satisface para nada. O sea, nosotros... ¿Le parece que pone en duda la propiedad intelectual? Yo creo, por algo lo voté en contra en la comisión y después en la sala. Yo fui uno de los impulsores de que esa norma se cayese. No me gusta. ¿Y lo de las pymes? ¿En qué quedaron? Lo de las pymes, nosotros estábamos avanzados en las conversaciones con el gobierno. Estábamos porque usted y el gobierno, o sea, el Partido Nacional Libertario y el gobierno piensan lo mismo, que la tasa tiene que estar en 12,5. Estábamos hablando, efectivamente, y de hecho nosotros en nuestro programa político, en lo que era nuestra campaña presidencial, lo planteamos en esa materia, o así. Bueno, y vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda, dice Johannes Kaiser, pero ahí dice que hay un punto sobre lo de propiedad intelectual que no le gusta para nada en la mega reforma, pero define que el resto de las cosas tienen que ver o son regulatorias o tienen que ver con reconstrucción. Sabemos que hay gente que discrepa bastante, que dicen que involucra mucho, y el punto de la oposición insisten en que hay que separar reconstrucción de todo el resto de la mega reforma, y que solo así ellos darían espacio para la discusión legislativa. Vamos a revisar también lo que decía Johannes Kaiser sobre la lealtad al gobierno. Le decía Iván Valenzuela, este no es su gobierno, evidentemente, pero han estado conversando y él dice estar satisfecho con las conversaciones, con la apertura también al diálogo que han visto. Parece hay una intención ahí de llevar la fiesta un tanto en paz. Sus votos, los votos de los nacionales libertarios en la Cámara y en el Senado van a estar sujetos a la evaluación que haga el partido y no a una cierta lealtad con el gobierno. Bueno, no necesariamente. No necesariamente, evidentemente tiene que ver con lo que es nuestro digamos, sí, nuestra convicción política. No vamos a votar. Mire, los que tienen a veces la obligación de votar o de tratar de morigerar su convicción política, ya son los que están en el gobierno, porque para eso entran al gobierno y entran a hacer una negociación y se comprometen entonces dentro de la administración. No tienen ellos, o sea, digamos, desde el punto de vista de la lealtad política, el funcionamiento institucional, sacrifican su libertad a cambio de ser parte de la administración. Y de ser efectivos. Exactamente, ¿ya? Y eso es lo que le da efectividad al gobierno también, de poder generar entonces una acción común, ¿ya? Nosotros no somos parte del gobierno, y como no somos parte del gobierno, conservamos nuestra libertad. Sí quiero plantear a todos los actores dentro del gobierno que no olviden que son parte del gobierno, ¿ya? Pues si no, pueden venirse para este lado, que es el que está fuera del gobierno, sacan su seremi, sacan sus jefes de servicio y toda la cuestión, se los llevan para la casa, y entonces tienen la libertad de pegarle al gobierno. Pero no nos quiten a nosotros el trabajo que tenemos. Bueno, ahí está Johannes Kaiser y el mensaje al resto de las colectividades que sí son parte del oficialismo, ¿no? Eso de los descuelgues que hemos visto, de los cuestionamientos, de quienes han salido a criticar algunas decisiones. Les decía, ¿no? Aparte del debate por la mega reforma, también estuvo el debate durante el fin de semana bien álgido en torno a estos beneficios, la pérdida de algunos derechos o esa posibilidad, en torno a lo que decía la minuta. Insisto, el gobierno ha dicho que simplemente una minuta, que es parte de como lo que ocurre siempre, ¿no? Es una observación que hace la DIPRES de programas que son problemáticos o quizás podrían gestionarse de mejor
manera. Aún así no ha gustado el tono desde la oposición, han sido críticos, dicen que esto es riesgoso, etcétera, etcétera, etcétera. Esta mañana les decía que estuvo Carolina Toá, columnista, junto a María José Naudón. María José abordó desde el punto de vista también de los talentos. Quizás puede estar conectado, ¿no?, con esto de los beneficios sociales o de entregar o generar espacio para quienes tienen ahí ganas de estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a revisar lo que decía María José en torno a esa reflexión de los talentos que hay. Muy, muy impresionada como con el talento, con la energía, como con el buen desplante de estos más o menos 100 jóvenes que estaban ahí. Entonces creo que es importante traerlo porque esto es una joyita real, ¿verdad? Y que se nos olvida muchas veces ese talento que existe, ese grupo enorme de personas dentro del país, fuera del país. Esto es una muestra, digamos, pero uno podría tomarlo en distintos lugares, en distintos contextos, dentro o fuera de Chile, que está pensando en el largo plazo, que está, digamos, mirando el país más allá de la contingencia, más allá del día a día, digamos, que por supuesto es importante, pero que muchas veces oscurece preguntas o discusiones que son, incluso me atrevería a decir, más importantes para el desarrollo del país. Entonces como que pensaba como joyita algunas preguntas que uno podría tener, ¿verdad? O sea, ¿cuánto talento hay fuera de Chile o dentro de Chile? ¿Cómo podemos generar condiciones para atraer ese talento? Efectivamente, insisto, dentro de Chile, fuera de Chile, en los distintos lugares sociales, en los distintos intereses. Qué importante es generar en Chile esas condiciones, o sea, que estas personas que están fuera quieran volver, pero los que están dentro quieran trabajar también para construir un país mejor. Estaba entonces la joyita de María José Naudón. Vamos a saludar a nuestro auspiciador antes de la pausa. Discobolo, certificaciones digitales inteligentes. Discobolo está transformando la forma de certificar logros con credenciales digitales inteligentes, seguras y verificables en tiempo real. Una solución que no solo reduce fraudes, sino que convierte cada certificación en una herramienta activa de visibilidad y valor profesional. Muchas gracias, Discobolo, por estar con nosotros aquí en Mesa Central Digital 11:43. Vamos a la pausa y ya volvemos con más noticias.
11:47 y no estoy sola en el estudio, pero vamos a ir de inmediato al bloque digital. Está hablando el presidente de la República. Pasemos a revisar lo que dice en este momento José Antonio Kast. Miles de carabineros y carabineras a lo largo de todo Chile. Ahí vimos a jóvenes, hombres y mujeres, que estaban orgullosos de vestir el uniforme verde y que están dispuestos, al igual que todos, a dar la vida por Chile. Cada joven que ingresa a Carabineros es una muestra que desde ahí podemos recuperar y reconstruir el alma de Chile. Hoy, a lo largo de toda nuestra nación, ministros, subsecretarios, delegados, seremis, también gobernadores, alcaldes, consejeros regionales, concejales, fueron a distintas comisarías, no importando el color político de cada una de las autoridades. Estaban ahí, al igual que hoy día es un honor poder compartir con el expresidente Frey, con el expresidente Gabriel Boric. Muchas gracias, porque esto refleja que en torno a Carabineros nos unimos todos. Y llamo a los chilenos. Bueno, ahí escuchábamos al presidente entonces saludar además al expresidente Eduardo Frey, al expresidente Boric. Es el primer encuentro público que tiene Gabriel Boric con José Antonio Kast desde que asumió el presidente Kast su mandato. Un saludo muy cordial. Y siguen entonces en la ceremonia. Importante también el mensaje que da de unidad en torno a la institución. Bueno, recordemos que cuando ocurrió el asesinato de los 3 carabineros en Cañete, también se dio una señal muy potente. El presidente viajó al lugar con miembros de los distintos poderes del Estado, con también parlamentarios a nivel transversal. Vamos al último gran tema, porque está en medio de la polémica Donald Trump a propósito de este ataque que ocurre durante el fin de semana. Estaba en una cena con periodistas, ¿no? Eran los corresponsales de la Casa Blanca, algo que se hace generalmente, y esto se hizo en un hotel, el Hotel Hilton en Washington. Y bueno, el hotel tenía su funcionamiento normal. Llegó un sujeto que dispara, alcanza a avanzar 18 metros, pasa corriendo por al lado de la seguridad, es abatido rápidamente, está bien, está en custodia, él está en buenas condiciones de salud, pero es un hombre de 31 años que había dejado un manifiesto, entiendo, a sus familiares, en donde decía que los crímenes del mandato de Donald Trump no quería que se pasaran a él. Ese era un poco el contexto que entregaba Donald Trump. Dijo que era un hombre que odiaba a los cristianos, así lo definió. Pero parece que el manifiesto tiene más relación con, por ejemplo, los archivos Epstein y toda esta polémica que se ha generado. Está en discusión el servicio secreto, porque es tercera vez en 3 años que Donald Trump intentan asesinar al presidente de los Estados Unidos. Hay muchos registros, esta es una cena llena de periodistas, pero además ayer utilizó su propia red social, Donald Trump, para decir que a propósito de este ataque habría que quitar los reparos que hay en torno a este salón de baile que él quería hacer en la Casa Blanca, un proyecto de más de $400 millones. Pero dice, claro, si esto se hubiese hecho en la Casa Blanca, si hubiese un salón para este tipo de actividades, no hubiese sido tan riesgoso. El sujeto que vivía en California cruzó el país y se hospedó 2 días antes en este hotel, lo que le permitió el acceso a este lugar, en donde además no solo estaba el presidente, había muchas autoridades. Básicamente toda la sucesión que hay en el cargo, si al presidente le pasa algo. El único que no estaba era el presidente del Senado, que hubiese tenido que asumir si este ataque cumplía su cometido. Para seguir hablando de Estados Unidos, porque hay más cosas en torno a Donald Trump. Daniela Jansson, aquí conmigo. ¿Cómo estás, Cota? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Y así es, porque Estados Unidos y Venezuela siguen generando debate en redes sociales. Esta vez porque el país norteamericano flexibilizó las sanciones a Venezuela para que puedan pagar la defensa de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores en el juicio en su contra por narcotráfico. Recordemos que, claro, ese era un gran punto. Ellos no podían acceder a dinero, y la defensa, de hecho, lo que buscaba apelar era como, no tenemos posibilidad de defendernos, entonces esto no está cumpliendo como con las garantías mínimas que tiene una persona. Exacto. Eso sí, los fondos disponibles para el Estado venezolano tienen que ser posteriores al 5 de marzo de este año y no podrán provenir de fondos de depósitos de gobiernos extranjeros. O sea, tienen que ser de Venezuela, y es de hace un poquito más de un mes.
Vaya, o sea, no mucho tiempo atrás. Exacto. Bueno, y recordemos también que lo que decían desde Estados Unidos era, bueno, si no puede pagar por un abogado, tenemos Defensoría Penal Pública. Exacto, Que sí. acceda a un abogado que es gratis. Claro, y esta decisión de Washington busca destrabar este juicio, permitiendo garantizar, como tú dijiste, el derecho de defensa de Nicolás Maduro y su esposa, sin levantar completamente las sanciones a Venezuela. Perfecto. Porque siguen muchas sanciones también vigentes pese a este acercamiento con Delcy Rodríguez. Claro, que ahí ha sido extraña también la relación que ella ha tenido con Donald Trump, que él la ha mencionado en varias oportunidades y claro, el como no cambio que ha habido para el régimen en absoluto. Claro. O sea, si lo pensamos así, la expectativa que había cuando esto ocurre en nuestro país, por ejemplo, las protestas, toda la expectativa de que básicamente caía el régimen, no ha pasado nada. Todavía no ha pasado. Y bueno, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, siguen encarcelados desde enero, acusados por narcotráfico y ambos se han declarado no culpables. Así que, y también el juicio contra ellos no se espera que sea tan rápido, podría comenzar entre 1 o 2 años más, porque todavía están en la diligencia. Es un proceso súper lento porque además implica estos traslados. Esas son las últimas imágenes que vimos como actualizadas de Nicolás Maduro, porque el resto de las audiencias han sido, o sea, lo que tenemos son dibujos. Claro. Y descripciones de quienes han podido tener acceso, que dicen que efectivamente se les ve más delgados un poco. Pese a que la autoridad estadounidense han dicho que están siendo muy bien alimentados, muy bien atendidos también. También hubo mucho dibujo en redes sociales. Y también fotografías con inteligencia artificial que lo mostraban muy, muy delgado, como si estuviese con alguna enfermedad, pero todo ha sido negado por la autoridad estadounidense. Como dentro de todo están bien, pero decían, por ejemplo, decían el punto con el pelo, que al parecer se veía más canoso, Claro. que puede ser cosas que a lo mejor él tenía acceso a... Claro, se podía cuidar. Claro. Estando fuera de la cárcel, pero ahora claro, quizás lo bien, cuidan, pero no le dan esa... Claro, están recibiendo alimentación sin duda, pero quizás no todo a las cosas que él accedía antes. Desde el punto de vista ahí más estético. Y hablemos de deporte porque este domingo se vivió la maratón, la fiesta de deporte de Santiago. El deporte se volvió a tomar las calles con los 42, los 21 y los 10K. Tuvimos también a chilenos en el podio. Te cuento que los 10 kilómetros, Diego Uribe se quedó en primer lugar en la categoría masculina, sumando su tercera victoria consecutiva en esta distancia con un tiempo de 29 minutos y 54 segundos. En la categoría femenina, Daniela Moya también se quedó con el oro tras cruzar la meta en 35 minutos y 11 segundos. Y en los 42K, Hugo Catrileo obtuvo el tercer lugar en la clasificación general porque el fondista completó la maratón en 2 horas, 10 minutos y 22 segundos, ubicándose detrás de los africanos Cornelius Chepkok y Michael Kamau. Wow, la forma, ahí miraba las imágenes de cómo se ven corriendo. Qué ganas de ojalá verme así alguna vez corriendo, porque no es la realidad, pero hubo mucha gente en las calles, fue muy bonito. Las maratones siempre tienen eso que es bonito. Yo corrí alguna vez, pero en Viña del Mar, y es muy bonito, es muy emocionante porque llega la gente, no te conocen, pero te dan ánimo igual. Sí. En Viña del Mar estaban los bomberos también, como... Yo ayer fui a apoyar a Carolina Peña, nuestra editora digital, que corrió los 10 kilómetros y claro, era muy bonito porque había muchos niños, muchos perros, familias enteras y como tú dijiste, alentando todo el que pasaba. Así sí, que no... como que ese apoyo en realidad, el grito de la gente que a lo mejor ellos piensan que no es tan determinante, la verdad es que sí, se siente. Es muy importante sobre bastante. todo, sí. Y te cuento un dato de Hugo Catrileo porque al comienzo los keniatas estaban liderando, por supuesto, con mucha facilidad. Llega un momento en que Hugo Catrileo toma el liderazgo, logra insertarse en esta carrera de manera muy rápida, en el grupo de avanzada, quiero decir, y a medida que avanzaba por las calles capitalinas, ya la gente ya le gritaba, vamos Hugo, vamos Catrileo, pero ocurrió un punto crítico, que en el punto de hidratación botó accidentalmente la botella de agua, y al momento de recogerla, que son unos segundos, ahí los keniatas ya toman más distancia, la aprovechan, porque ustedes saben que esta carrera es solamente en cosa de segundos que todo se define, y ese breve lapso, bueno, fue aprovechado por estos dos deportistas que obtuvieron el primer y segundo lugar. Y también, bueno, recordemos que el año pasado Carlos Díaz fue el ganador, un chileno, fue el ganador de los 42 kilómetros, él se está recuperando una lesión, entonces decidió correr por los 21K. Dijo que estaba muy contento porque está saliendo de la lesión, está en proceso de readaptación deportiva y que dijo que
salió tercero, pero está muy contento porque también su Claro. cuerpo necesita también Y son adaptarse. 21K, es un montón. Exacto, sí. Además. Vi reclamos también en redes sociales, porque entiendo que hay unos problemas con las medallas. Sí, hubo Como gente que sí, llegó y que no tenía medallas disponibles. que fome igual, porque uno espera ese guardar de recuerdo la medalla, independiente de si son los 10, 21 o los 42, pero habían unas ciertas críticas también a la falta de puntos de hidratación. A propósito de lo que comentabas de Hugo, Catri y Leo. Yo también tuve amigas que corrieron. Les mando un saludo ahí a Belén, Estefanía y Cel. Corrieron y lograron sus cometidos. ¿Su medalla? Llegaron con su Excelente. medalla y claro, es entretenido porque es un proceso de preparación largo Sí. el correr una maratón. Así que es bueno que la gente también opte por el deporte. Bonita jornada tuvimos de Maratón de Santiago. Muy bonita. Excelente. Terminamos. Son las 11:58 de este día lunes. Vamos a quedar al pendiente de varias cosas. Mañana a lo mejor se ratifica ahí en azul a la exministra Cecilia Pérez. Hay que estar al pendiente de eso. Hay definiciones también en torno a acusaciones constitucionales, así que vamos a estar conversando de todo eso. Dani, te invito a que despidamos el programa del día de hoy. Mañana nos vemos en este mismo horario. Los dejo invitadísimos. Recuerden que tenemos sitio web tele13radio.cl, nuestras redes sociales, en el 103.3 está en el FM en este momento Andrea Rivera. Que tengan un excelente día. Semana corta, Dani. Excelente. Qué felicidad. Qué felicidad. Así que tengan un excelente resto de día lunes. Chao, chao.